En este video vamos a ver un tema muy importante en matemática, que son los criterios o caracteres de divisibilidad. En la plataforma de YouTube hay muchos videos acerca de este tema, pero yo quiero ir un poco más allá. Quiero explicar conceptualmente qué son los criterios o caracteres de divisibilidad, para qué sirven, si realmente nos facilitan en alguna operación matemática o no tiene ningún sentido aplicarlos. Desde mi opinión personal sí, pero eso lo vamos a ver ahorita. Para continuar con este tema, tenemos que ya saber el concepto de divisibilidad de un número. Si no lo entendemos, es muy difícil que continuemos. Ese tema ya lo grabé en otros videos, pero ahorita lo vamos a ver rápidamente para que ustedes lo entiendan y podamos continuar con este tema. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un número cualquiera, vamos a suponer 8. Decimos que 8 es divisible entre 4 si su cociente es un número exacto. 8 entre 4 es igual a 2. Dicho de otra manera, si su residuo es 0. Si ustedes esta operación la vieran así, 8 entre 4, al resolver esta división tendremos que buscar un número que multiplicado por 4 me dé 8, o que se acerque a 8 pero que nunca pase de 8. En este caso sería 2. 4 por 2, 8, para 8, 0. Aquí ya se ve claramente que el cociente es el número 2 y no nos sobró nada. Es decir, el residuo es 0. Entonces, 8 es divisible entre 4. Vamos a poner otro ejemplo para que ustedes vean una diferencia. Si nosotros tenemos 7 entre 2, nos vamos a dar cuenta que es 3 y sobra 1. Si vemos esta operación de esta forma, 7 entre 2, tendremos que buscar un número que multiplicado por 2 me dé 7, que se acerque a 7 pero que nunca pase de 7. Sería 3. 3 por 2, 6, para 7, 1. Nos damos cuenta que aquí el residuo no es 0. Es decir, sobró 1. Entonces este cociente no es exacto, porque si nosotros continuamos realizando esta división, nos vamos a dar cuenta que el resultado es 3.5. Si ustedes agarran la calculadora y dividen 7 entre 2, le va a dar 3.5. ¿Ok? Ahora, tal vez algunas personas que están viendo este video o algún padre de familia puede argumentarme y decirme: oye, pero es evidente, es obvio, lógico, que no necesitas hacer una división para darte cuenta que 8 entre 4 es 2. Sí, pero aquí yo expliqué nada más para que entiendan lo que es la divisibilidad de un número. Pero ¿qué pasa si tú quieres dividir, por ejemplo, un número grande? Por ejemplo, 1543, y tú quieres saber si es divisible entre 7 o si es divisible entre 9. Entonces, tú tienes que realizar a fuerza la división para darte cuenta. No hay otra manera. Ahora, los criterios de divisibilidad nos van a ahorrar esos pasos de saber cuándo un número es divisible entre otro sin necesidad de que se efectúe la división. Son ciertas reglas que vamos a seguir para poder hallar los criterios de divisibilidad. Claro, esos criterios de divisibilidad cumplen reglas y solamente son divisibles para algunos números, no para todos. Y si es divisible entre 2 nos dice una regla, si es divisible entre 3 otra regla, entre 4, entre 5, así sucesivamente va cambiando la regla y nos va a dar cuenta cómo lo vamos a resolver. Ahora, ya que entendieron bien acerca de este concepto de lo que son los criterios o caracteres de divisibilidad, la pregunta es: ¿en qué momento nos puede servir y qué nos facilita? Vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos una suma de fracciones. Ahorita en este video no vamos a resolver o le voy a explicar detalladamente cómo resolverlo. No. Voy a esto. Aquí tenemos una suma de fracciones. Tenemos 1/3 más 2/4. Pero esto también aplica para resta, multiplicación o división de fracciones. Pero en este caso, si nosotros ponemos en una calculadora 1/3 más 2/4, el resultado que nos va a dar directamente la calculadora va a ser 5/6. Pero si tú realizas esta operación manualmente, o sea, lo haces a través de una hoja con lápiz, como tú quieras, vas a llegar primero aquí a 10/12. Y para que tú puedas pasarlo a su mínima expresión, a la forma más simple, porque en todos los problemas tú los resultados tienes que expresarlo de la forma más simple, aquí tienes que hacer y sacar el máximo común divisor. Y aquí es donde ya para sacar el máximo común divisor de unos números, en este caso del 10 y del 12, en este ejemplo, por ejemplo, tienes que descomponer estos dos números
Y ahí es donde aplicamos los criterios o caracteres de divisibilidad. Claro que ahorita vamos a ver ejemplos pequeños porque la idea es cómo se hace. Pero básicamente esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que los criterios de divisibilidad tienen importancia cuando manejamos números grandes y nos facilitan precisamente encontrar el cociente exacto sin necesidad de que nosotros realicemos la división. Vamos bueno, ¿en qué otra cosa pudiéramos hallar, en qué otra forma nos facilitan los criterios de divisibilidad para hallar el mínimo común múltiplo? O cuando tenemos un número, por ejemplo, 1380, y queremos saber cuáles son los números que dividen a 1380 exactamente, o sea, sus divisores, tendríamos igual que descomponer ese número en sus factores primos y ahí aplican exactamente los criterios de divisibilidad. Ahora sí, vámonos a los ejemplos ya prácticamente de los criterios o caracteres de divisibilidad. El primer criterio que vamos a ver es los números que son divisibles entre 2. Aquí viene lo más importante, divisibilidad entre 2. ¿Qué nos dice la regla? La regla nos dice que un número cualquiera es divisible entre 2 si termina en 0 o en cifra par. ¿Cuáles son las cifras par? El 2, el 4, el 6, el 8. Si no termina en ninguno de esos números, obviamente no puede ser divisible entre 2. Hay otras reglas para cuando son divisibles entre 3 que lo vamos a ver en otros videos. Vamos a enfocarnos en esto que son divisibilidad entre 2. El primer ejemplo que vamos a ver es 340. Tenemos 340 y vamos a descomponerlo. ¿340 termina en 0? Sí. Entonces es divisible entre 2. Vamos a resolverlo con negro. Divisible entre 2. ¿Qué nos dice la regla? Para este caso sacamos las mitades. Empezamos con la primera cifra de la izquierda hacia la derecha. Mitad de 3 es 1. Dicho de otra manera, ¿cuántas veces 2 está contenida en 3? Una vez. Y sobra 1. Luego decimos mitad de 4, no. Este 1 con este 4 forman el número 14. Y decimos entonces, mitad de 14, 7. Dicho de otra manera, ¿cuántas veces 2 está contenido en 14? 7 veces. 7 por 2, 14. Mitad de 0, no hay mitad. Si ustedes agarran la calculadora y dividen 340 entre 2, le va a dar como cociente a 170. Ya ahí yo ya apliqué el criterio de divisibilidad. Si yo me doy cuenta que esta cantidad se puede descomponer entre 2, o sea, que sea divisible entre 2, lo observo. ¿Termina en 0? Sí, puedo seguir continuando. Empiezo con la primera cifra de la izquierda. Mitad de 1 no se puede. Tengo que utilizar la otra cifra para formar un número mayor que 2. Mitad de 17. Dicho de otra manera, ¿cuántas veces 2 está contenido en 17? 8. 8 por 2, 16, sobra 1. Aquí este 1 con este 0 forman el número 10. Entonces aplicamos mitad de 10, 5. Ahora, este número 85 ya no termina en cifra par. Entonces no puede ser divisible entre 2. A lo mejor puede ser divisible entre 5, pero esa es otra regla que vamos a ver en otros videos. Entonces así es como vamos descomponiendo. Aquí en la divisibilidad entre 2 sacamos mitad. Vamos a poner otro ejemplo. 856. 856. ¿Este número termina en cifra par o en 0? Sí termina en cifra par, en número 6. Por lo tanto es divisible entre 2. Empezamos con la primera cifra de la izquierda. Mitad de 8, 4. Mitad de 5, 2. ¿Cuántas veces 2 está contenida en 5? 2 veces. Y sobra 1. O sea, 2 por 2, 4. Y ya sobra 1. El 1 y el 6 son 16. Mitad de 16, 8. ¿Sí? Entonces me da 428. Si ustedes dividen 856 entre 2, me va a dar 428. Y ya encontramos el cociente, que es exacto, sin necesidad de efectuar la división. ¿Este número termina en cifra par? Sí, termina en 8, por lo tanto es divisible entre 2. Seguimos aplicando los criterios de divisibilidad. Mitad de 4, 2, mitad de 2, 1 y mitad de 8, 4.
A veces se confunden porque muchos estudiantes dicen, bueno, mitad de 2, 1. O sea, ¿cuántas veces 2 está contenido en 2? Una vez. Aquí tenemos 214. Esta cantidad sigue terminando en 4 en cifra par. Por lo tanto, es divisible entre 2. Yo lo puedo seguir haciendo. Mitad de 2, 1. Mitad de 1 no se puede. Pongo el 0 y utilizo la otra cifra y formo el 14. Mitad de 14 es 7. Ya este número 107 ya no termina en cifra par. Por lo tanto, este número ya no es divisible entre 2. Si nosotros checamos las otras reglas, probablemente sea divisible entre 7, entre otro número, pero no entre 2. Entonces, aquí ya aprendimos cómo descomponer un número cuando su número puede ser divisible entre 2. Estos ya son otros criterios. Y el último ejemplo que vamos a ver va a ser 1704. Aplicamos los criterios de divisibilidad. Empezamos con la primera cifra de la izquierda. Termina en 4, es cifra par. Mitad de 1, 0. Utilizamos la otra cifra, el 7. Mitad de 17, 8. ¿Cuántas veces 2 está contenido en 17? 8 veces y sobra 1. 8 por 2, 16, sobra 1. El 1 con el 0 forman el número 10. Decimos mitad de 10, 5. Y aquí decimos mitad de 4, 2. Y sí, efectivamente, nos damos cuenta que este número sigue terminando en cifra par. En 2, volvemos a sacar. Mitad de 8, 4. Mitad de 5, 2, sobra 1. 1 y el 2, 12. Mitad de 12, 6. Este número sigue siendo divisible entre 2, sí, porque termina en cifra par. Mitad de 4, 2. Mitad de 2, 1. Mitad de 6, 3. Es decir, ¿cuántas veces 2 está contenido en 6? 3 veces. Ya este número nos damos cuenta que no termina en cifra par. No termina ni en 0, ni en 4, ni en 6, ni en 8, sino termina en una cifra impar. Por lo tanto, este número ya no es divisible entre 2. Así es como se aplica este criterio de divisibilidad entre 2. En otros videos vamos a ver los criterios de divisibilidad entre 3, entre 4, entre 5. Pero recuerden, la regla que dice si un número es divisible entre 2 es que ese número termina en 0 o en cifra par. Tiene una gran importancia para resolver este tipo de problemas. Por eso es que yo creo que los criterios de divisibilidad nos facilitan y es importante que si lo estamos practicando nos van a ayudar muchísimo. Obviamente, el tema del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, que son temas de otros videos, se van a dar cuenta que ahí, para descomponer esos números y encontrar el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo, tendremos que utilizar, ¿sí?, los criterios de divisibilidad. Obviamente, la experiencia nos va a veces a ahorrar algunos pasos que aquí hacemos, pero aquí lo importante es que ustedes vean cómo se hace paso a paso. Si a ustedes les gustó este video, compártanlo con sus amigos y pues también ustedes me ayudan para que este canal crezca. Obviamente este video son largos porque yo trato de ser un poco explícito. A veces el alumno quiere irse directamente a este tipo de situaciones, pero uno necesita también explicarle qué son los criterios o caracteres de divisibilidad. Bueno, para no aburrirles más, nos vemos hasta la próxima y compártanlo, porque ustedes dependen que este canal crezca, si no, pues, valemos grillo.